Buenas noches, amigos y hermanos, en esta preciosa hora. Damos gracias a Dios por este momento en el cual Dios me ha permitido para poder dar una reflexión de la palabra, ya que estamos viviendo los últimos tiempos y que Dios nos ha llamado para poder tener momentos de reflexión a través de la Escritura. Yo creo que es de mucha bendición para que nosotros podamos entender que es como poder tener uno ahí un momento de meditación, de reflexión de la palabra de Dios. Vamos a tener una pequeña reflexión, un pequeño momento en la cual vamos a tener ahí un tema de la escritura en esta preciosa noche y el tema dice así: nadie tiene potestad de juzgar a los demás. Oiga, nadie, cuando dice nadie, si Dios ha llamado a pastores, predicadores, evangelistas, maestros, tenemos que predicar la palabra de Dios, pero no juzgarnos los unos a los otros. Estamos viendo en estos últimos tiempos que estamos viviendo, se están levantando hombres verdaderamente con unas cualidades bien feas, no de acuerdo a la voluntad de Dios, lejos de tener meditaciones los unos a los otros, lo que están haciéndose es juzgándose unos a otros, peleándose a través de las cosas, acusándose ahí y no solo esto, sino entre llamados pastores, evangelistas, predicadores, que lo que hacen es confundir la gente por la forma de sus enseñanzas, que quizá ya no es enseñanza, sino es una crítica que se tienen unos a otros, y Dios no nos ha mandado a criticarnos, a juzgarnos. Dios nos ha mandado a enseñar la palabra de Dios, porque a nadie le ha dejado Dios que podamos nosotros salir a juzgar a los demás. Lejos de eso es tener como una comunicación con los demás para que la palabra pueda llegar y entender que si hay amor en los corazones de aquellos que están predicando la palabra de Dios. En este momento tenemos esta reflexión donde dice: nadie tiene potestad de juzgar a los demás. La palabra juzgar quiere decir acusar y condenar a otros. Qué tremendo es esto. No, no, no. No es así. Por ahí hay uno que se llama Carlos Rivas, que da pena oír sus mensajes, unos mensajes tan destructores. Lo que hace es confundir a la humanidad. No es así. Debería de pedirle a Dios para que Dios le dé revelación, conocimiento, para poder interpretar la palabra de Dios y predicar el mensaje de Jesucristo, y no estar unos con otros, para que no seamos nosotros de estorbo, quizás de hacer caer a los demás, sino ser verdaderamente hombres temerosos de predicar la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer unos capítulos aquí de la Escritura y miramos ahí primeramente Salmos 9, 7, 8. Oiga lo que dice ahí: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Jehová juzgará. Él es el que va a juzgar, un día nos va a juzgar a todos por igual. Y él ahí verá quién es el que ha hecho su voluntad, quién está haciendo lo que Dios ha mandado a través de su palabra, dice el versículo 8. Él juzgará al mundo con justicia. Oiga esto: él juzgará al mundo con justicia y los pueblos con rectitud. Dice, él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Quiere decir que solamente él es el que tiene esa acción de poder hacer el juzgar conforme a nuestro Creador, nuestro Dios, que es el único que lo puede hacer. A nosotros nos ha mandado a dar el mensaje de salvación, a dar un consejo de la palabra. Viva como viva la persona. Si vive mal, pues tener lo que
nos manda Él es orar por ellos, y es menester de darles un consejo, lo vamos a dar con sabiduría, no golpeando a nadie, sino sabiendo que si está en problemas es cuando más necesita un consejo que venga de Dios para su vida. No juzgarlo, no calumniarlo, no insultarlo, sino dándole el mensaje de Dios para que Dios sea el que haga la obra en su vida. También dice Ezequiel capítulo 18, verso 30. Por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras agresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Oiga lo que Dios dice a través de su palabra. Él es el que va a juzgar, pero un día, Él tiene un día específico donde nos va a juzgar a todos. No, y Él nos va a juzgar conforme a la palabra de Dios. Dios no nos ha mandado, queridos amigos, hermanos que predican la palabra. Él no nos ha mandado a juzgar, a poner a lucha a otros contra otros, y no para dar el mensaje de salvación. Hoy estamos viendo cosas tremendas que lejos de ser una bendición cuando Dios nos manda a predicar, lo que hace es realmente confundir a la humanidad que está tan activa ahí, querer oír las cosas que Dios tiene para cada vida. También dice ahí en San Mateo 7, 1, 3, oiga lo que dijo el Señor Jesucristo. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medida, dice el versículo 3. ¿Y por qué miras la paja de que está en el ojo de tu hermano? No echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Quiere decir que todos estamos luchando para hacer lo posible de agradar a Dios. Pero si yo me siento perfecto, pues qué bueno que alguien vaya creciendo en su vida espiritual, pero no porque él tiene esa capacidad va a querer humillar a otros, juzgarlos, hablar de ellos. No es así, es de dar este mensaje de salvación. Estamos oyendo en diferentes áreas, ¿verdad? Donde lejos de oír un mensaje de realmente de amor, un mensaje de amor, de actitud, de edificación, los que se oye es contradicciones, y todo eso, hermano y amigo, no edifica. Lo que hace es confundir a los demás, pero todo eso está escrito, lo cual va a suceder. Entonces, no caigamos en esas cualidades en las cuales un día podemos ser nosotros quizás sacados del reino por no hacer lo que el Dios eterno ha dejado que nosotros prediquemos. Los predicadores, evangelistas, pastores, ahí, hermanos, que Dios los usa, no usen su privilegio, su don de juzgar a los demás, de maltratarlos, de tratarlos de tantas cosas. Usted ha oído. Hay hombres que los tratan de animales, de brutos, de cuántas cosas. Se ve feo eso. Y sabe usted que Dios no nos ha mandado a juzgar a nadie, sino de ayudarle para darle una salida si es que está cayendo en problemas serios. Orar por ellos, levantarlos con amor, con sabiduría, con entendimiento, para que miremos que Dios es el que puede hacer la obra en tal persona. Qué tremendo esto. En San Juan capítulo 5, verso 22, oiga lo que dijo el Señor. Porque el Padre a nadie juzga. Oiga usted, dijo Jesús, mi Padre a nadie juzga. Oiga esto, si Él no juzga a nadie, ¿qué somos nosotros para juzgar a otros, hermanos amados? Amigos que me escuchan, no nos ha mandado Dios a juzgar a otros, sino
a predicar el santo evangelio, esas palabras tan dulces, tan amables que Dios tiene para los demás, jamás tratando la manera de maltratar. Nunca vamos a hacer cambiar a una persona. Se cambia con amor, sea el que sea. Por eso dice aquí, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y dice el versículo, el capítulo 8, 15. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Versículo 8. Al que oye mi palabra y no las guarda, yo no le juzgo, dijo Jesús, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, dijo Jesús. Oiga esto, hermano. Si Él no vino a juzgar al mundo, Él vino a salvar al mundo con amor. El amor de Dios es que hay que meditar. Él dijo que los que predican, los que enseñan, tienen que hacerlo con un amor verdadero, con ese amor que da el evangelio a cada persona que tiene ese don de dar el mensaje de Dios, pues tiene que darlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice ahí, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dijo Jesús, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Dice versículo 8, la palabra que he hablado, ella les juzgará en el día del juicio. Oiga esto, él no está juzgando a nadie, lo que él está dando es la oportunidad para que todo ser humano sea salvo. Dice su palabra que él no quiere que nadie perezca sin salvación, sino que todos lleguemos al arrepentimiento de nuestros pecados y seamos salvos para la gloria de Dios. Acuérdese usted y vea el tiempo que Jesucristo tuvo en Israel, esos 3 años y medio que tuvo el Señor, mensajes de amor. Él nunca vemos ahí que en sus mensajes Él pudiera quizás dar para ofender a alguien. No, Él dio el mensaje dulce, un mensaje de amor, un mensaje que llega al corazón. Cuando uno escucha esos mensajes, hasta lo hace llorar a uno. ¿Sabe por qué? Nosotros siendo malos, Él no nos vino a juzgar, sino a darnos la oportunidad para que nosotros verdaderamente nos controlemos, sepamos cuál es el amor verdadero de Dios, no juzgarnos los unos a otros, porque no nos ha mandado a eso, querido amigo, querido hermano que predica. Dios no nos ha mandado a contender con otros. Él nos ha mandado a dar el mensaje de Dios que transforma, que cambia las actitudes de los demás. Este es el consejo de la palabra. Yo tengo amistades, yo trabajé en una empresa en Guatemala mucho tiempo y tengo amistades de toda la gente, malas y buenas, los religiosos, cuanto sea, pero yo, en medio de esa amistad, de ese amor, yo les daba el mensaje y no se ofendían, sino que ellos sentían que Dios hablaba a través de su palabra. Pero cuando uno empieza a dar esos mensajes de contender, ¿qué es lo que hace? Es ponerse uno no a cuentas a lo que Dios manda que uno puede enseñar a través de la palabra. Yo he visto tantas cosas que da pena. ¿Por qué? Me pongo a pensar, ¿qué escudriñan entonces en estos hombres? ¿Qué es lo que escudriñan para que anden ahí peleándose los unos a los otros? Dan un pasaje de la Escritura, pero no va a lo que ellos están enseñando. No, es diferente a los cuales ellos hablan para contender los unos a los otros. Hermanos y amigos, hermanos que tienen sus iglesias, a veces invitan a predicadores, vean a quién van a invitar. De repente que inviten a uno cual esas cualidades, lejos de ir a edificar sus congregaciones, lo que van a hacer es confundirlos unos a otros. No, vean quién es hoy está
difícil la situación, ahora está tremendo. Entonces vean hombres que en realidad prediquen la palabra de Dios con amor, con sabiduría, con entendimiento, bien trazados aquellos mensajes, mensajes que lleguen al corazón del hombre, al corazón para que Dios sea que haga obra en su vida y de ahí se levante igualmente imitando ese amor que Dios nos ha dado. Ya no es tiempo de estarnos juzgando los unos a los otros. Si Jesucristo dice aquí que Él no vino a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Escuche usted, escuche. Él no vino a juzgar a unos a otros. Mire usted el amor que Dios presentó a través de Jesucristo, hablándole a la humanidad. ¿No se acuerda usted cuando Él en Israel dice que Él subió al monte más alto de Israel? ¿Qué hizo Él ahí? Lloró por ellos porque lo rechazaron. Él lloró por ellos. ¿Qué amor le tenía Él al pueblo? Y el pueblo lo rechazó. Y dice que lloró por ellos y dijo el Señor, cuánto yo no quería cubrirlos como la gallina cubre a sus polluelos, pero ellos no quisieron. Oiga usted eso, hermano predicador, ¿está usted predicando el amor de Dios? ¿Está usted dando el mensaje que reflexione la persona a través de la escritura? ¿Está usted amando a los demás, amando a sus hermanos unos a otros? No importa que sea. Aquí nos tenemos que amar los unos a los otros y dando el mensaje de la salvación, si es que Dios nos ha mandado a predicar el santo evangelio de Jesucristo. Hoy día miramos, hay uno por ahí, hay varios predicadores que da pena oír sus mensajes, unos mensajes de rabia, de odio, de rencilla. Lo que hacen es maltratar a las personas. Yo he visto ahí unos que hasta las personas los golpean, pero no los golpean por dar el mensaje de salvación, sino por la insulto que ellos dan a los demás. No es así. Alguien dijo un día, miren, así le pegaban a Jesucristo, pero al Señor Jesucristo no le pegaron por maltratar a otros. Al Señor Jesús le pegaron solo porque no daba su enseñanza de verdad, de amor, para aquellos que no tenían amor. Jesús predicó con un amor tremendo. A Él hay que imitarlo. Si Él verdaderamente no vino a juzgar, ¿a qué nos ha mandado Dios a nosotros como predicadores? A juzgar al mundo, a juzgar a los demás. En ninguna manera a nosotros nos ha enviado, si es que Dios nos ha dado ese don de dar el mensaje de Dios, lo tenemos que dar tal como Dios nos enseña que lo demos, con amor. Tenemos que amarnos los unos a los otros, porque todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Entonces, bendito sea Dios que nosotros estamos viviendo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Conocemos quién es nuestro Dios y sabemos que el mensaje que Él dice que demos, así lo damos, con amor, con autoridad, sí, pero con sabiduría, con entendimiento, para no ofender a ninguno de los cuales nos rodean. Yo tengo amigos de diferentes áreas. Trabajé en una empresa donde trabajé en muchas religiones, pongamos en institutos, colegios de monjas de diferentes áreas, mormones y todo. Yo les hablaba el evangelio, no contender con ellos, sino con amor, hablándolos como amigos, como amistad. Y ellos me amaban a mí y yo los amaba a ellos. ¿Por qué? Para darles el mensaje con sabiduría, porque el único que convence a los hombres es el Espíritu Santo. Él dice que los convence de pecado, de juicio y de justicia. No somos nosotros que vamos a llevar a la fuerza a la gente. Nosotros el compromiso con Dios tenemos de darle el mensaje de salvación, el mensaje de amor, un mensaje verdaderamente que salga y que nos respalde la palabra de Dios. Tenemos que amarnos unos a los otros
Claro que no todos van a pensar igual que yo, no todos van a estar donde yo estoy, pero lo que estoy viviendo es la palabra de Dios. Mi testimonio tiene que ser con amor y no juzgar a los demás, si no, nos pondríamos los unos a los otros. Lejos de llevar palabras de edificación, quizás llevamos palabras de ofensas para ofender a otros. No, hermanos y amigos, estamos viviendo los últimos tiempos. Tengamos cuidado de dar el mensaje de Dios. Aquí dice, eh, Hechos capítulo 17, verso 31. Por cuanto ha establecido, aquí está el día, mire cuando Dios va a juzgar. Hay un día que no se ha llegado. Ese día ya está pronto para llegar. Pero oiga lo que dice aquí en Hechos capítulo 17, verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque dice, por el varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese varón? Se llama Jesucristo. Un día, pero es Él el que nos va a juzgar a todos y Él es el que va a ver quién hizo su voluntad y quién no hizo su voluntad. Yo cuánto no quisiera que todos obedecieran al Evangelio, que todos obedecieran lo que yo digo. No se puede así. Acuérdese que los discípulos no todos estaban haciendo la voluntad del Señor, andando él con ellos. Y los discípulos se levantaron y le dijeron, maestro, aquí hay muchos que no están haciendo tu voluntad. ¿Qué hacemos? ¿Los echamos? Sí, dijo Jesús, ¿los echan? Dijo él. No, él dijo, les dijo a ellos, ustedes no saben de qué espíritu me están hablando. Déjenlos ahí. Puso la parábola de la cizaña, ¿se acuerda usted de eso? Déjalos ahí, dijo, que crezcan como el trigo con la cizaña y que crezcan ahí a su tiempo. Cuando el trigo dé su fruto, entonces será apartada la cizaña, será cortada y echada al fuego. Pero ¿qué él no va a hacer? Se los mandó él a echarlos, a decirles cosas tremendas, hijos del diablo, hijos de no sé qué. No, él los regañó y déjenlos ahí, no los juzguen, sino oren por ellos. Tal vez un día cambian sus vidas. A esa gente hay que amarlas de todo corazón, no juzgarlos, no contradecirles, sino amarlos para que Dios sea el que haga la obra en esas vidas. Entonces, ¿qué nos dio el ejemplo el Señor ahí? Que no los juzguemos si viven mal, que no los echemos si viven mal, que no los maltratemos si viven mal, porque no somos nosotros los que vamos a cambiar a otro. El único que los puede transformar, si es que el corazón de la persona lo recibe, y si no, nadie lo puede hacer, aunque usted los maltrate, diga lo que diga, peores se pondrán. El único que los puede convencer es el Espíritu Santo. Él nos convenció a nosotros. Yo recuerdo cuando me convertí al Evangelio. Yo no me convertí porque alguien me maltrató, si yo no me convertía. A mí el Señor me convirtió a través de un canto, de una alabanza. Y cuando Él hace la obra, la hace perfectamente bien, porque dice que cuando Él comienza la obra en una persona, Él mismo la va a terminar. Él la va a terminar de acuerdo a su santísima voluntad. Ojalá un día me escuche este varón, Carlos Rivas, y otros que están por ahí maltratando a la gente. Ojalá me pueda oír y escuche la palabra de Dios, reflexione, déle la interpretación correcta a la palabra de Dios y se va a dar cuenta lo que está haciendo. Está confundiendo la humanidad y no está dando el mensaje de salvación. Así dice Hechos capítulo 17, verso 31, que va un día. Por cuanto ha establecido un día, ese día va a llegar y pronto será. Por lo que estamos viendo, se está viendo que estamos llegando al final de la existencia del hombre.
¿Qué estamos haciendo los predicadores, los que enseñamos la palabra? ¿Estaremos a la mano con toda la humanidad? Claro que yo me entristezco cuando veo gente, aún entre hermanos que no viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Me da tristeza, pero lo que hago es orar por ellos. Si es que me da una oportunidad, le doy un consejo, pero un consejo a través de la palabra de Dios, para que se levante, para que vea el amor que nosotros tenemos, porque un día nos juzgará Dios. ¿Cómo y qué fue lo que dijimos? Si es que Dios nos dio este precioso don de enseñar su palabra. Romanos capítulo 2:1 dice, por lo cual, dice ahí, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, ¿quién querrá que seas tú quien juzgues? ¿Quién? Pues en lo que juzgas a los otros, te juzgas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Tal vez está juzgando, cuando esté juzgando a otro, revise su vida, cómo está delante de Dios antes de juzgar a otra persona. Si no va a ser como aquellos que traían a aquella mujer que la hallaron en acto de adulterio. Y el Señor les dijo, si alguno se siente sin pecado, arroje la primera piedra. A ver qué hicieron los demás. Se examinaron y sabían que no eran perfectos. Dejaron las piedras ahí y se fueron. Y el Señor se levanta y ve a aquella mujer ahí de rodillas esperando las pedradas. Y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Oiga esto. Y la mujer dijo, se han ido, Señor. Y él le dijo, ni yo te condeno, sino vete y ya no peques más. Qué amor es del Señor, ¿verdad? Aprendamos de él. Dios nos ha mandado a dar el consejo de la palabra de Dios con amor. Ya no es tiempo de estarnos juzgando los unos a los otros, señalándonos los unos a los otros, sino dando el mensaje con amor para aquel que Dios pueda entrar a su vida, un día también pueda dar el testimonio de que alguien le habló con amor, con ese amor perfecto que Dios le da a sus elementos, predicadores, evangelistas, todo aquel que Dios ha levantado. Bendito sea el nombre del Señor. 1 Corintios 4:4 dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Él sí nos va a juzgar un día. A todos nos va a juzgar. ¿Con qué? De acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a la palabra de Él. Jesucristo hasta el día de hoy no está juzgando a nadie. Él está dando el mensaje. Él está enviando a sus siervos para que den el mensaje de amor, porque Él no está juzgando a nadie. Él lo que está haciendo es que todos puedan alcanzar la salvación, sea malo, sea bueno, como sea. Lo que Dios quiere es que se arrepientan. Jesucristo, cuando Él ya estaba en la cruz, vienen los apóstoles, ¿verdad? Ustedes tienen ese mensaje ahí, ¿verdad? Y entonces ellos realmente dijeron, bueno, Señor, estos que te mataron hay que condenarlos, ¿qué podemos hacer? Los que te crucificaron, y al Señor resucitado. Y Él les dio una oportunidad a los que crucificaron a Jesucristo. Oiga, el apóstol Pedro dijo, ustedes, les dijo a aquellos que crucificaron al Señor. Oiga el amor de Dios. Ustedes mataron al autor de la vida. Así que arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Aprendamos del Señor, querido hermano. Aquellos predicadores que están predicando cosas tremendas, agarrándose, peleándose unos con otros. Oiga lo que Jesucristo le dijo al apóstol Pedro.
Dales el mensaje de arrepentimiento. Lo señaló a ellos porque ellos habían sido los que crucificaron a mi Señor Jesucristo. Pero les digo, arrepentidos, ustedes mataron al autor de la vida, pero arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, tiempos de buena comida, tiempos de bendiciones. Les dio la oportunidad a aquellos hombres que lo crucificaron. ¿Quién somos nosotros para juzgar a los demás? A tratarlos como aquellos predicadores que está viendo usted hoy día, maltratándose unos a otros, tratándose de animales de diferentes áreas. No tiene sentido, señores que predican. Piensen lo que están haciendo, porque lo que están haciendo ustedes es siéndose piedra de tropiezo, que ni ustedes se van a salvar y no van a dejar que otro sea salvo por su forma de actuar usted, como dice, siendo usted un predicador de la palabra. Ya para terminar, ninguno tiene potestad para juzgar a los demás. Nadie. Lo que Dios nos insta es que llevemos el mensaje de salvación, el mensaje de amor, que es el santo evangelio de Jesucristo. Y si no quiere, pues ¿quién lo puede obligar? Pero si es que la voluntad de Dios, él mismo lo convencerá a través de su Espíritu Santo. Hermanos y amigos, todos aquellos que escuchan esta palabra, escuche bien. Todo aquel hombre que vea a usted predicando, pero lejos de predicar está ahí maltratando, déjelo, no lo escuche. ¿Por qué? Porque lejos de ponerle en su corazón un buen humor, lo va a dejar a usted inolvidable con un quizás con amargura en su vida. Querido hermano, si usted quiere levantarse a predicar, a dar el mensaje de Dios, pídale a Dios que usted predique llevando el respaldo de la palabra de Dios. Si Cristo Jesús nos dice que Él no vino a condenar al mundo, a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, ¿quién somos nosotros para juzgarnos unos a otros? Concluyo con esto. Dice ahí, Santiago 4:12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Dice Santiago, ¿quién eres tú para que juzgues a otro? ¿Quién te ha dado ese privilegio para que juzgues a otro? No se puede, dice Santiago. ¿Quién eres? El que juzgue, el mismo se juzga y él se condena el mismo por su actuación de acuerdo de lo que está diciendo. Hermanos y amigos, estamos llegando a los últimos días. Por eso dijo Jesucristo que en estos tiempos hay comezón de oír de la palabra, pero habrá mucha confusión y no vayamos a caer nosotros en ese sentido. Si Dios nos ha mandado a predicar, a enseñar la palabra, la demos con un amor genuino, lejos de caerle mal a la gente, le caigamos bien, dando el mensaje de Dios con poder, con autoridad, pero con gracia, para que sea Dios el que transforme esas vidas. Que Dios les bendiga. Estamos llegando a los últimos tiempos. Estos temas es algo difícil escucharlos, pero así nos dice Dios. A nadie Él le ha dado potestad para juzgar a los demás. Nadie. Sino llevar el mensaje de Dios, porque es Él el que va a transformar las vidas de aquellos que han de ser salvos para la gloria de nuestro Dios. Apocalipsis 22. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Oiga esto,
Dios es el único que tiene potestad a través de esta palabra de juzgarnos a cada uno de nosotros conforme sean nuestras obras. No juzguemos a los demás. Llevemos el mensaje, ese mensaje de amor, ese mensaje que lejos de hacer otras cosas, edifiquen la vida de aquellos corazones duros, porque solamente Dios los puede ensuavecer. Para Él sea la gloria en esta hermosa oportunidad. Dios les bendiga, Dios les ayude y adelante siguiendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo de llevar el mensaje, pero el verdadero mensaje que lleve el respaldo de la palabra de Dios. Amén. Buenas noches, hermanos. Quiero orar un poquito ahí para que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, Señor. Dernos sabiduría, dernos entendimiento para dar el consejo de tu palabra. Que esta palabra llegue a los corazones, porque solamente tu Espíritu Santo puede convencer las almas, los corazones de aquellos que han de ser salvos para la gloria tuya, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Para ti sea la honra y la gloria por todos los siglos y los siglos. Amén y amén. Que Dios me les bendiga y en otra próxima oportunidad nos veremos si el Señor no ha venido. Amén.